Bueno, aquí tenemos conceptos sobre entrar en calor, ¿sí? Tenemos aquí dos autores, uno Álvarez y tenemos a Blasquez Sánchez. Si ustedes buscan en lo que es la bibliografía, van a encontrar un montón de definiciones. Realmente lo que es la entrada en calor, por ahí parece un tema simple, pero engloba muchas cuestiones, engloba cuestiones sistemáticas, más allá de lo que es la musculatura en general. Nosotros tenemos lo que es el sistema cardiovasculatorio, tenemos lo que es el sistema respiratorio, ¿sí? Que son sistemas que tenemos que preparar para lo que es la actividad principal. Ya vamos a adentrarnos en ese tema. Aquí, bueno, una de las definiciones de Álvarez, que la voy a leer, podemos definir el calentamiento como un conjunto de actividades o ejercicios, primero de carácter general y luego específicos. Luego tenemos a Blasquez Sánchez, que dice que es el conjunto de actos y ejercicios previos a los grandes esfuerzos que el deportista realiza para desperezar su organismo y garantizar su funcionamiento eficaz durante el esfuerzo principal. Como verán, parte siempre de cuestiones generales a particulares. Como hablaba recién, más allá de la cuestión muscular, ligamentaria y tendinosa, tenemos que tener en cuenta aquellos apuntes referentes a los sistemáticos. Ahí puedes pasar, Jacob. Bueno, cuando hacemos referencia a la entrada en calor, como dijo acá el profe Matías, creo que nosotros hemos elegido esta temática porque es fundamental en el desarrollo de la clase que ustedes vayan a brindar en cualquier ámbito, sea privado, escolar, o bien en un centro vecinal, barrial, como ustedes le quieran llamar. Sí, creo que nosotros, cuando hacemos referencia a la entrada en calor, es algo que uno a veces toma como, lo minimiza el tema, ¿sí? Eso no me salía en la palabra, lo minimiza. Nosotros tratamos de reafirmar este concepto porque es algo muy importante y es algo que el niño y la niña se debe adecuar, que en el ámbito deportivo, sea cual sea la disciplina, hoy fútbol, esta práctica o este momento de la clase, recordemos que partimos de un momento de la clase, que este es el principio, la entrada en calor es el primer momento de la clase, bueno, después viene el desarrollo y viene el cierre. Es importante. Cuando hacemos referencia a la entrada en calor, creemos nosotros que es muy valioso que sea variable, que tenga varias diversidades de actividades y siempre que sea de forma jugada. Vamos a aclarar que como es fútbol infantil, la edad es importante, aclaramos entre los 6, 7 hasta los 12, que nos abarca el fútbol infantil. Por eso nosotros pensamos que la actividad que ustedes deben plantear, que seguramente lo deben hacer en sus contextos escolares o no profesionales o no formativos, debe ser de forma jugada. Como dijo Matías, existen varias formas de definiciones en conceptos de entrada en calor. Los objetivos claramente de la entrada en calor es que se eviten lesiones. Ahora usted me va a decir, Germán, el niño no se lesiona. No, no se lesiona hasta un cierto punto, ¿sí? Lo podemos debatir fisiológicamente, hasta que la niña no se transforme en señorita, como les pueden decir, o hasta que el varón no tenga las hormonas en desarrollo. Sí, pero podemos evitar que genere una molestia, una torcedura del tobillo, un mal movimiento de los hombros. Bueno, nosotros somos los encargados, los educadores encargados de realizar este tipo de actividades. Y bueno, como dije recién, evita lesiones, prepara a la persona fisiológica y psicológicamente para la competencia, ¿sí? Es la primera actividad que yo doy, ya sea en la clase propiamente dicho, o después cuando lleva un periodo de competencia, llámese fútbol, hockey, vóley, en global, ¿sí? Bueno, los beneficios que nos trae la entrada en calor.
mejora la actividad cardíaca y la respiración, ¿sí? Voy regulando el nivel de sangre, de la actuación y la actividad, mejora la motricidad corporal, ¿sí? No es lo mismo empezar a hacer una actividad de forma en cero, por así decirlo, que hacer movimientos previos, como lo quieren llamar, precompetitivo, inicio a una actividad, que arrancar de lleno, por así decirlo. ¿Sí? Y mejora las posibilidades fisiológicas, como ya dije, lo mental y lo físico. ¿Sí? Vamos a pasar a una más. Sí, a mí me gustaría Sí, aclarar Mati. en ese aspecto que tocaba recién Germán, hay un componente que es fundamental, que es el componente anímico y fisiológico. Por ahí, no solo los niños, sino a todos nos pasa que antes de una competencia, los niveles de ansiedad están muy elevados y eso va a dificultar el rendimiento y sobre todo el disfrute de la actividad. Entonces, por ahí, una actividad de entrega en calor es fundamental y, como decía Germán, si es jugada, mejor aún, porque eso va a bajar los niveles de ansiedad de la niña. Bueno, nosotros dentro de entrada en calor tenemos diferentes aspectos o diferentes tipos de entrada en calor. Hay algunos que pueden decir que son 3. Nosotros, recopilando datos y generando un espacio de estudio, verificamos y nos gusta tener estas 4 tipologías que vamos a mencionar. ¿Sí? General, específico, preventivo y dinámico. Cuando hablamos de general, ¿sí? Prácticamente el tipo de entrada en calor general nos tenemos que retrotraer cuando nosotros fuimos estudiantes desde el colegio, ya sea primaria o secundaria. Esa es la entrada en calor general. Abarca a todos los grupos musculares del cuerpo, ¿sí? Si lo querés fragmentar en miembro superior, en miembro inferior, en una lateralidad izquierda, lateralidad derecha, ¿sí? Agloba en general. Eso es lo que es la entrada en calor, propiamente dicho, general. Sí, básicamente una entrada en calor, en cuanto al tiempo, si bien no hay un tiempo muy estipulado en eso, ya lo vamos a ver más adelante, pero sí hay distintas etapas, ¿sí? Dentro de lo que es la competencia. Lo que habla Germán de lo que es la entrada en calor general hace referencia a esto de trabajar lo que es grandes grupos musculares, movimientos que son globales. Luego tenemos, como está bien especificado acá en el cuadro, lo que es una entrada en calor específica, que refiere ya a cuestiones específicas del deporte en sí. ¿Sí? Por ejemplo, les doy un ejemplo, la entrada en calor de fútbol. ¿Sí? Van a ver que arranca con lo que es una movilidad articular, seguramente del lugar, con lo que es una pequeña activación, mejor dicho, no activación, sino desplazamientos cortos. Se va a trabajar lo que es flexibilidad. Ustedes saben que la flexibilidad en la entrada en calor, para aquellos que son, o aquellas que son profes de educación física, no hay que pasarse de tiempo, ¿sí? Ni bien se produce una inhibición de la fibra, entre los 10 y 12 segundos debemos cortar lo que son los estiramientos, pero no producir un relajamiento por demás. En lo que hace la entrada en calor específica, eso se ve al final, por ejemplo en el fútbol, ¿sí? Hacemos todos estos movimientos y al final vemos distintos gestos, que por lo general, mejor dicho, son con el elemento. Por ejemplo, un dribleo, se empieza a pasar la pelota y ahí se especifica más en qué es el deporte en sí. En lo que hace la entrada en calor preventiva, fundamentalmente se refiere a evitar lesiones. Entonces, se trabaja directamente muchas veces sobre lo que es la articulación. En este caso, por ejemplo, van a ver, si van a un tipo de espectáculo deportivo,
que los deportistas, valga la redundancia, trabajan con elementos, ¿sí? Puede ser un bosu, puede ser algún tipo de elemento que trabaje lo que es el equilibrio. Además de eso, tenemos que tener en cuenta las necesidades. Se pueden utilizar masajes, se pueden utilizar vendajes. Todo eso hace a lo que es la entrada en calor. Y lo que es la entrada en calor dinámica, eso sería, junto con la específica, vienen de la mano. Lo que es un entrenamiento, una entrada en calor dinámica, hace referencia ya a cuestiones más específicas y entrelazadas. Por ejemplo, que la coordinación con un elemento y un trabajo de fuerza explosiva. Eso ya es el final de lo que es la entrada en calor, ¿sí? Eso sería ya lo referente a la activación que le llamamos en entrenamiento, ¿sí? Ahí se trabaja ya cuestiones que, como ustedes sabrán, y como había dicho recién, la entrega en calor tiene mucho de que ver con cuestiones sistémicas. Sistema cardiovascular, ustedes saben que la sangre hacia el músculo va a través de arteria, arteriola y los vasos sanguíneos. Yo no puedo estar en un estado de reposo a hacer un trabajo de fuerza explosiva. Eso tiene que ser paulatino. Mis articulaciones, mis ligamentos, mis tendones tienen que ser irrigados en forma paulatina. No los puedo exigir de forma violenta, entonces tengo que hacer una preparación, ¿sí? Por eso es que los pasos son importantes. Bueno, como dije al principio, esta charla que estamos teniendo, me gusta, por lo general nosotros dos cuando debatimos, nos gusta que sea un feedback, ¿sí? Por ende, en este momento nos gustaría que se abran los micrófonos para seguir con este tema. Ella va a dejar de compartir la pantalla y que nos cuenten una experiencia mínima, ¿sí?, de una entrada en calor que pueden realizar ustedes o que han realizado en su escuela de fútbol, en su escuelita, en cualquier ámbito donde ustedes trabajen en diferentes contextos, obviamente, para que compartan. Tiene el micrófono apagado, profe. Gracias, no sé quién fue, pero bueno, gracias. Lo que queremos hacer en este momento es que nos cuenten, ¿sí?, a nosotros y a todos los que estamos dentro de la sala, algún tipo de experiencia que hayan tenido en relación a una entrada en calor. Ya sea, nosotros dijimos que recién que sea de forma jugada, ¿sí? Pero bueno, la realidad está a la moda. Y Nicolás levantó la mano. Nicolás, le vamos a dar la autorización para que desactive el micrófono y nos pueda contar su experiencia. Nico. Hola, profe, ¿cómo les va? Placer. Una de las entradas que yo hice fue hacer una canción Bien. específica con movimientos corporales. Eso fue lo hice para niños de entre 6, 8 y 9 años. Bien, bien, bien. Mira, creo que en este momento te pediríamos que la cantes la canción, pero no te vamos a pedir que la cantes, pero sí usó la variabilidad del ritmo. Si queremos andar un poquito más en este desarrollo motriz, recordemos que una de las capacidades coordinativas es la rítmica, los ritmos, digamos. Ahí implemento, ya lo vamos a ver más adelante, esa capacidad que creemos nosotros en esta edad bastante importante de llevarla a cabo, ¿sí? ¿Alguien más que quiera compartir su experiencia? Muchas gracias, Nico. Judith Morán, creo que Judith Morán la conocemos, ha participado de varias actividades, pero lo escribió en el chat. Vamos a ver si Judith se anima a salir al aire, como se dice en esto. Hola, Judith.
Perdón, mi compu es viejita, no hay problema. Está en un bar, me parece. No. Acá el que active el micrófono y quiera contar su experiencia, no importa, ¿sí? A ver. Por ejemplo, Ahí se escucha Rodrigo, ¿puede ser? ¿Rodrigo? León me llamo. León, vamos León. Una entrada en calor que suelo hacer es poner 2 tortuguitas, más o menos una distancia de 1 metro, por toda la cancha y que los chicos con la pelota se desplacen por dentro de las tortuguitas. Entonces van corriendo en el espacio sin delimitaciones y van pasando por las tortuguitas con la pelota en dominio y le puede agregar diferentes variantes. Gracias, León. Creo que nosotros siempre estamos atados, el profe de educación física, no tenemos elementos, no podemos realizar. Y creo que eso ya se ha demitificado, se ha puesto que no es así. Creo que nosotros somos una gran variabilidad. Si no tenemos los recursos materiales, tenemos los recursos pedagógicos, imaginarios, para poder andar una buena entrada en calor sin tener los recursos materiales para poder llevarlo a cabo, ¿sí? ¿Alguien más que quiera compartir su experiencia? Voy a leer la intervención de Judith. Dale, gracias. Se dice, hola, es importante y considero también para ya relacionarlo a la clase, una entrada en calor, como dicen, con el elemento. Claro, ahí lo que dice Judith, englobando un poquito las 3 opiniones, el primero ha sido Nicolás. Nico y León y Judith. Bueno, León y Judith hablan básicamente de lo que sería el inicio de lo que es la entrada en calor, movilidad articular, trabajo de desplazamiento, y ¿quién había hablado sobre el juego? Nicolás, ¿no? Nicolás. Fíjense que lo que es el deporte profesional, van a una cancha de fútbol y siempre las entradas en calor, ¿con qué se termina? Con un medio, con un loco, llámelo como quiera, ¿sí? Con una actividad jugada. Volvemos a lo mismo, el factor psicológico es importantísimo de la entrada en calor, baja el nivel de ansiedad y aumenta muchísimo en lo que es la confianza, la autoconfianza. Haciendo referencia a lo que dijo Judith, es muy importante, si nosotros estamos, en este caso nos reúne el fútbol, que la entrada en calor, en la posibilidad de que tenemos, obviamente, se implemente el elemento, en este caso la pelota de fútbol. No tengo pelota de fútbol, el recurso se lo van a dar ustedes mismos. A ver, de cualquier tipo de pelota, de cualquier tipo de contexto de pelota, de textura, perdón, mejor dicho, pero siempre abocando al deporte que yo voy a enseñar. En este caso, como dijimos, fútbol. Bueno, vamos a seguir. No me está permitiendo. Un segundito. Ahí está. Bueno, ahí básicamente... Perdón. Ahí está. Vienen diferido. Tiene delay. Básicamente, en esa tribuna van a ver un poquito más de lo que venimos hablando, un poquito más explicado, ¿sí? Recuerden que por ahí nosotros no queremos entrar en cuestiones muy profundas porque no es el objetivo del curso, ¿sí? Dentro de lo que es la fase de entrada en calor, tenemos la fase estática de dinámica 1 y la dinámica 2. Lo que es la fase estática, que es básicamente lo que venimos hablando, movilidad articular y estiramientos globales, ¿sí? Recuerden que el objetivo de los estiramientos es justamente estirar y no buscar elongación. No voy a hacer estiramiento de 30 segundos de un minuto, ¿sí? Vamos a hacer estiramiento de 10, 12 segundos, inhibimos un poquito la fibra y ya es suficiente, ¿sí? En lo que hace la dinámica 2, bueno, perdón, estoy sin lente, complicado.
sin elementos, como decía el profe Germán. Acá tenemos una cuestión muy importante. Cuando hablamos de elementos, sin elementos, como lo decía bien Germán, a veces no tenemos los recursos necesarios y nos podemos idear la forma. Nos va a pasar en un colegio, nos va a pasar en un club, nos va a pasar en una escuelita de fútbol. Siempre está la forma de usar el ingenio para esto. Sin elementos, luego el multiarticular de los estiramientos globales, empezamos con desplazamientos hacia adelante, hacia atrás, de costado, tratando de movilizar la mayor cantidad de fibra muscular. Recordemos que si hago el desplazamiento hacia atrás, voy a tener un predominio de las fibras isquiotibiales, el trabajo de glúteos. Si hago el movimiento hacia adelante, más movimiento del cuádriceps. Si elevo piernas, voy a tener un trabajo más importante de psoas. Si hago circunvoluciones, voy a tener trabajo de abductores de cadera. Entonces, en ese aspecto tiene que ser lo más rico posible, ¿sí? Activación de la zona central, fundamental. También lo que es trabajo, por ejemplo, de core, que se hace un tipo de contracción isométrica. Se hace el trabajo también del nivel del cuadrón lumbar. Y lo que hace a lo que es la fase 2 o la última fase, ya se trabaja con elementos y viene a ser lo que sería la entrega en calor específica, ya propia del deporte. Ya busco trabajar otro tipo de capacidades, en las que voy a trabajar velocidad, obviamente en un porcentaje no el 100%, sobre todo cuando trabajamos con niños, un 80, un 90%, y ya puedo trabajar con elementos, por ejemplo, en este caso que es el fútbol, trabajo de pelota, si por ejemplo un trabajo de fuerza explosiva puede ser un salto buscando un cabezazo arriba, un trabajo de los arqueros es fundamental este tema también, ¿sí? Bueno, como dijo Matías, este es un orden cronológico que debemos respetar, ¿sí? Por eso se empezó de una estática, una dinámica 1, una dinámica 2, es como el ABC nuestro, digamos, de educación física, ¿sí? No puedo empezar por la 2, pasar la 1, ir a la estática, tengo que seguir un orden cronológico que es el que está mencionado en esta diapositiva, ¿sí? Bueno, vamos a seguir. Factores que influyen en la entrada en calor, ¿sí? Pueden ser internos, ¿sí? Que depende de cada persona, ¿sí? Depende de cada agente o de cada niño, de cada niña, la variabilidad, el tiempo que yo voy a desandar en una entrada en calor, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante, y los externos, ¿sí? Si yo planteo una entrada en calor a las 3 de la tarde, en diciembre, con 35 grados, y debo tener ciertos recaudos, ciertos cuidados, ¿sí? Para evitar lo que no queremos hacer, que es lesionar. Más allá de lesionar, un golpe de calor, un desmayo, una posible deshidratación, eso vendrían a ser los externos, propios a la actividad a realizar, como dijimos. Tiene que ver mucho también en el contexto que yo voy a realizar, si tengo los elementos, si la disposición del lugar es acorde para la cantidad de estudiantes que yo voy a tener en ese periodo, en esa clase. Hoy creo que con este tema de las burbujas, eso es totalmente controlable. Así que bueno, estos son más o menos a grandes rasgos los factores que influyen. Vamos a repetir, los internos son dependiendo de cada persona, ¿sí? De la capacidad de cada persona, porque hay personas que pueden ser más flexibles, menos flexibles, tener un tipo de capacidad totalmente mejor o no con respecto al otro participante. Los externos, como ya dije, los ambientales y propiamente de la actividad que van a realizar, ¿sí? Esto es importante que lo tengan presente a la hora de planificar, y esta palabra que
que resulta verse bastante tediosa en el profe de educación física, sentarse a planificar, sentarse a escribir, pero es importante, ¿sí? Es importante planificar la clase, porque, como dijimos, nosotros son contenidos que estamos brindando en esta oportunidad, que son contenidos, si ustedes quieren, ponen en el buscador y lo tienen, ¿sí? El niño o la niña ponen en el buscador y lo tienen, ¿sí? Pero nosotros tenemos la capacidad de planificar, de fraccionar una clase. Es importante que lo realicemos, lo utilicemos. Eso. Vamos a ver la duración de una entrada en calor, ¿sí? Vamos a ponerlo todos y ya vamos a ver. Como dijo. Sí, te interrumpí justo. ¿Está bien? Yo me había adelantado un poquito antes, pero una entrada en calor básicamente son de 15 minutos a 40 minutos, no más de eso, dependiendo de las edades. No tiene que pasar mucho tiempo desde que terminó la entrada en calor hasta que comienza la actividad, no más de 5 o 10 minutos, para evitar justamente que todas las cuestiones que progresivamente vamos trabajando, que vamos preparando, no vayan para atrás, ¿sí? Por ejemplo, en lo que es la actividad cardiovascular, como dijimos antes, aumentar la irrigación sanguínea, aumentar el flujo sanguíneo, aumentar el gasto cardíaco, que eso va a hacer que mi cuerpo se vaya preparando para la actividad, ¿sí? En cuanto a lo que es la intensidad, recordamos que empezamos de cuestiones globales, hablamos de lo que es movilidad articular, ya después tenemos desplazamientos, y al último momento ya trabajamos sobre distintas activaciones de otras capacidades, como es por ejemplo la velocidad, ¿sí? Como dijo recién Mati, el tiempo que ustedes van a realizar en su entrada en calor varía de acuerdo al tipo de competencia o el tiempo de juego que se va a iniciar, llámese fútbol en este caso. ¿A qué voy con esto? Si mi partidito de fútbol que voy a realizar el día sábado es de 30 minutos, de 20 minutos, no me sirve a mí hacer una entrada en calor de 30 minutos, de 20 minutos, ¿sí? La entrada en calor va condicionada del tiempo que yo voy a realizar el deporte propiamente dicho, ¿sí? Si nos vamos al fútbol mayor, ¿sí? Que se juegan 2 minutos, juegan 90 minutos, perdón, ¿sí? Se suele generar una entrada en calor de 30 a 45 minutos, ¿sí? Porque estamos diciendo que una actividad que lleva 90 minutos en realizarla. Por ende, nuestra activación, nuestro tiempo de entrada en calor en fútbol infantil no tiene que ser más, como dijo el Mati, de 12, 15 minutos, ¿sí? Porque el tiempo de juego es corto. A ver, inicié la entrada en calor, la terminé, pasó un factor externo, ¿sí? Se largó a llover, se suspendió o se va a ver si se va a jugar nuevamente. Pasó más de 15 minutos, ya la entrada en calor que yo realicé no me sirve, o sea, tengo que volver a reactivar todo el sistema nuevamente, ¿sí? Volver a realizar la entrada en calor nuevamente, ¿sí? Para volver a ingresar a competencia, por así decirlo. Bien, esto va de la mano, como dijimos recién. Los factores internos, los factores externos de la entrada en calor influyen también en la determinación del tiempo que yo voy a realizar en mi entrada en calor, ¿sí? Bueno, hay una pregunta. Sí, le vamos a dejar así. Cintia, ¿podés habilitar el micrófono y compartir tu experiencia? Ningún problema. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi consulta es la siguiente. Yo tengo mi nene que asiste a una escuelita de fútbol y yo lo llevo a los entrenamientos los miércoles y los viernes y veo que hacen una entrada en calor antes de lo que es el juego, ya sea práctica Antes con del desarrollo pelota. de la clase.
Sí, antes del desarrollo de la clase. Los días que asisten a encuentros deportivos, por ejemplo, sábado de por medio, los citan con toda la adrenalina con la que va el niño a jugar a ese evento deportivo, porque va a una especie de competencia, más allá de que sean escuelitas, compite con otras escuelas, nunca entran en calor los sábados. Y encima van por la mañana descansados de manera diferente, o sea, me parece muy raro, pero yo todos los sábados que lo he llevado no he visto nunca como una especie de entrada en calor. Sí, los días de entrenamiento. Gracias, Cintia, por compartir tu experiencia. Bueno, No. este tipo de capacitación que vos te estás brindando es para que puedas debatir o poner en jaque, a ver, no quiero faltar el respeto al docente que está a cargo de esa actividad donde vos le llevas a tu nene, pero sí podés plantear, porque como dijo el Mati, el niño cuando va a competir tiene un estrés que es imposible poder manejarlo. Y nosotros creemos que la entrada en calor, llámese un juego, llámese una actividad determinada, porque puede ser totalmente conductista, o sea, hagan esto o libre expresión, o libre expresión corporal, como le quieran llamar, o una charla. Una entrada en calor también puede ser, después de hacer los ejercicios que ya mencionamos, hablarlos, tranquilizarlos, es importante, ¿sí? Bueno, por eso nosotros nos tomamos el tiempo bastante de hacer hincapié en este tema, de entrar en calor, porque a veces uno lo minimiza. Claramente, bueno, nos está compartiendo esta experiencia, Cintia, que creemos que es bastante importante que lo puedan ver, lo puedan relacionar, que no es, bueno, está bien, lo hago trotar al chico o la chica y después ingresa a jugar. No creemos que sea así. Sí, aparte, el estrés, una de las cuestiones que produce es el aumento de un montón de hormonas que no son, no es que sean malas, son hormonas del estrés que se llaman, son las hormonas catecolaminas, tenemos la adrenalina, la noradrenalina, tenemos cortisol, todo ese tipo de... ¿Hay un micrófono abierto? Ahí está. Todo ese tipo de hormonas producen un estrés, producen una preparación para la actividad física, pero esas hormonas nosotros tenemos que saberlas trabajar. ¿Sí? Ese estado de estrés tenemos que saberlo trabajar. Por eso la entrada en calor. ¿Sí? Bajar a nivel de ansiedad, preparar el cuerpo a nivel sistemático para que el niño o la niña realmente puedan tener un buen desarrollo de la actividad. Y fundamentalmente, lo más lindo de todo es que disfruten, ¿sí? Que no entren con ese nerviosismo de que solamente tienen que ganar. ¿Sí? Más allá que la competencia no es que sea mala, pero sí que el niño y la niña realmente hagan el deporte por una cuestión de disfrute. Nosotros siempre hacemos hincapié, y esto lo hemos leído y hemos debatido con Matías, cuando yo planteo una entrada en calor en mi semana de trabajo, como dijo Cintia, que en la semana su hijo realiza una entrada en calor, luego, el día sábado o domingo, si me toca participar de algún evento deportivo, fuese el deporte, trato que esos ejercicios que yo voy a realizar en mi entrada en calor sean muy similares a lo que hice en la semana, ¿sí? ¿Por qué? Porque el niño está con un estrés, como dijimos, totalmente elevado, su ritmo cardíaco, sus ganas de entrar a la cancha y dar lo mejor de él, porque en ese día fue mamá, fue papá, fueron a verlo. Esos son factores que le influyen al niño y a la niña. Por tal motivo, nosotros aconsejamos que la entrada en calor que realicen previa a la competencia, sea sábado o domingo, sean los ejercicios similares a los que hago en la semana, ¿sí? ¿Por qué? A ver, si yo quiero plantear un ejercicio nuevo en una entrada en calor el día sábado, a lo mejor el niño está totalmente inhibido y no le sale esa actividad, no le sale ese movimiento, y a lo mejor eso le genera una frustración, ¿sí? Que le provoca después no ingresar, como dijo Matías, en el disfrute, ¿sí? Porque nosotros creo que en esta actividad que estamos desempeñando, lo que queremos es que el niño y la niña disfruten de la actividad, cual fuese el deporte que ellos o ellas elijan, ¿sí? Vamos a continuar.
ahora vamos a tocar temas un poquito más rápido. Si se preguntan, la vamos a ir debatiendo, obviamente. Bueno, cuando hablamos de habilidades motrices básicas, nos tenemos que desandar estas habilidades. Nosotros, a ver cómo les podemos explicar, nacemos con estas habilidades, ¿sí? Como dice ahí, son habituales en nuestra vida cotidiana, están de forma, podemos aprender tácticas y habilidades más complejas, sirven para la iniciación o práctica de diferentes deportes o juegos o danzas. A ver, creo que nosotros desde que nacemos, sí, más allá que mamá, papá o alguien familiar nos invita, si nos enseña a caminar con diferentes elementos que tenga o tradiciones que tenga la familia en cómo caminar, en ponerle un palo para que se sienta seguro, en ponerle una bufanda a nivel de la cintura y vos seguirlos de atrás. Eso cada uno lo ha vivido en caso de que fuesen padres o madres. Las habilidades son consecuencias que nosotros ya tenemos, ya nacemos, ¿sí? Lo que tratamos después nosotros, como profe de educación física o afines a la actividad física, es mejorarlas, ¿sí? Mejorar el caminar, mejorar el saltar, mejorar el correr, el girar, el subir, el lanzar, el atrapar, ¿sí? Son ejercicios que yo tengo que ir desandando y vamos a hacer hincapié, puede ser en el entrar en calor, puede ser en el desarrollo de la clase, o puede ser en el cierre de la clase. Nosotros creemos que estos tres momentos deben estar totalmente en una clase de educación física o en una iniciación deportiva, ¿sí? Sí, se me venía a la mente, casi estamos cerrando, sobre estas habilidades. En mi caso soy docente de nivel inicial, así que esto lo vivo a flor de piel. Hay un mundo por ahí lo que es la sala de 4, la sala de 5 se ve como muy similar. Son mundos diferentes. Si les tocan en las escuelitas de fútbol, por ahí niños de esas edades, sobre todo en estos tiempos que corren hoy en día, en que los niños no tienen los espacios para jugar, no han vivido, por ejemplo, lo que he vivido yo, que casi tengo 41 años, que... Disculpe, ni hablar que tuvieron 2 años en su casa, en pandemia, encerrados, claro, con educación física teórica o a través de un video, o sea, ni hablar de eso. Bueno, una de las cuestiones fundamentales es que al niño, por más que ya viene con estas cuestiones, el niño viene de su casa en un ambiente con reglas, pero llega a una escuelita de fútbol o un ámbito escolar, en un ámbito totalmente reglado, ¿sí? Más allá de tener esa adaptación, que es por ahí un poco traumática, el hecho de darle forma a estas habilidades. Por ahí nosotros decimos, le tenemos que enseñar a jugar. No es que uno le enseñe a jugar, le da forma a estas habilidades, ¿sí? A ver, para hacer un pequeño, una síntesis de lo que son las habilidades motrices básicas, como dijimos, el correr, el saltar, el lanzar. Una habilidad específica, por ejemplo, correr carrera de relevos, ¿sí? La básica vendría a ser correr, la específica, una carrera de relevo, una carrera de obstáculos, ¿sí? La básica de saltar, ¿sí? La específica, un salto en largo, salto triple, salto en garrocha. El lanzar, la habilidad básica, la habilidad específica, el lanzamiento, ¿sí? De tirar una piedra, de tirar una jabalina, de tirar un lanzamiento de bala. Esa es la específica, ¿sí? Para que más o menos tengamos la diferencia de la básica y de la específica, ¿sí? Bueno, un poquito más rápido, porque dice que el tiempo en el aire es oro. Bien, las habilidades básicas se clasifican en locomotrices, no locomotrices y de manipulación de objetos, ¿sí? Sí, dentro de esta diferenciación, lo que es las locomotrices, tenemos toda aquella progresión de un punto
otro, utilizan el movimiento corporal, total, parcial, o parcial, perdón, y tenemos estas cuestiones que son de subir, trepar, saltar, deslizarse, andar. ¿Sí? Son cuestiones básicas, pero está bueno recalcarlo. La actividad locomotriz que yo puedo tener en mi clase, ¿sí? Es que el niño vivencie su cuerpo libremente, ¿sí? Libremente. El famoso tronquito, realizarlo, el saltar, el subir un peldaño, el bajar, son todas esas actividades. Pero vamos a recordar que el niño y la niña en esta edad, ¿sí? Es como le llaman una esponja, ¿sí? A mayor información que yo le pueda brindar, le pueda facilitar, va a ser mejor su crecimiento psicológico, social, ¿sí? Y obviamente motriz. Vamos a pasar. Bueno, las actividades no locomotrices es el manejo y dominio del cuerpo en el espacio, ¿sí? Son no locomotrices, o sea, que no hay movimiento, pero es mi cuerpo en relación al espacio. Estirarse, traccionarse, colgarse, levantarse, girar, ¿sí? Inclinarse. Volvemos a repetir, son movimientos que a veces son insignificantes para nosotros, pero para el niño o la niña en esta edad es muy importante de que se lleven a cabo. De manipulación y contacto de objetos. Bueno, tenemos cuestiones referidas a atrapar, lanzar, como está en la de filmina, rodar, driblear. ¿Sí? ¿Sí? Esta habilidad, usted, si tiene niños, niñas entre 5, 6, 7 años, prueben con lanzarle enfrentados, prueben con lanzarle un objeto y lo primero que él hace él o es cubrirse o cerrar los ojos, ¿sí? Bueno, esto es lo que yo tengo que tratar de evitar, que el niño esté acorde y esté bien condicionado para que pueda atrapar el elemento que yo le voy a lanzar, ¿sí? Sin esta precaución o miedo, temor, para que me pueda golpear, si se pueda golpear, mejor dicho. Bueno, un segundito, perdón. Bueno, características para que la habilidad sea motriz, como dijimos recién, son comunes a todos los individuos, o sea, todo el mundo nacemos con las habilidades motrices, ¿sí? Como dijimos, caminar, saltar, correr, después se van especificando, después se van ejercitando, después se van entrenando y se van mejorando, ¿sí? Son fundamentos de posteriores de aprendizaje, deportivos o no, ¿sí? Haber facilitado y permitido la supervivencia del ser humano, como dijimos, a ver, en la historia, en el siglo 0, había que caminar 20 kilómetros para poder tomar agua, 25 kilómetros para poder alimentarse el ser humano. O sea que siempre han estado en nosotros, ¿sí? Bueno, este cuadrito que es un cuadrito que las divide a las habilidades en desplazamiento, en salto, en giro, en manejo de objetos, que lo van a tener en el material de estudio de un autor, Batalla Flores, que es muy lindo. En el material hay dos autores, bueno, en este caso me gustó para tenerlo más completito, ¿sí? Bueno, ahí tenemos una definición de lo que es capacidades motrices, que es el conjunto de factores y componentes que aparecen en las capacidades motrices, hace que no exista una clasificación única de dichas capacidades. Y como dice ahí, la literatura especializada se utilizan términos muy variados, como agilidad, destreza, habilidad, coordinación, etc. Estos son sustancialmente sinónimos, aunque no de una forma rigurosa y científica. Bien, nosotros cuando ya nos vamos metiendo en el tema de las capacidades, cuando hacemos diferentes tipos de nombres, sea capacidades coordinativas, capacidades condicionales, vemos acá que las cualidades son innatas al ser del individuo, ¿sí? Son innatas, como ya dijimos, el correr, el caminar, el saltar, son innatas, ya venimos con eso. Las capacidades condicionales, esas habilidades innatas, entrenándolas, pasan a ser se mejoran y pasan a ser capacidades, ¿sí? Por ejemplo, la fuerza. Acá está. Las capacidades condicionales. Nosotros
Hay algunas que, que lo determinan en capacidades condicionales, capacidades intermedias. Si nosotros abarcamos los 4 en un solo concepto, ¿sí? Las capacidades condicionales son fuerza, velocidad, flexibilidad y resistencia. Vos me podés decir, o yo te puedo preguntar, ¿estas capacidades tienen un techo en el individuo? Sí, tienen un techo. Yo las puedo mejorar. Pero ahora yo, Germán Murúa, creo que la flexibilidad, la velocidad no es mi fuerte. Yo no puedo aspirar a ser un Usain Bolt. ¿Qué significa esto? Que estas capacidades condicionales vienen de la mano del ADN. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que si mamá y papá fueron, dentro de las condiciones, tuvieron mayor flexibilidad, yo puedo salir con esa capacidad un poquito mejorada que las otras, ¿sí? Vienen de la mano. Bueno, la fuerza, si querés la podemos mencionar, la fuerza es la capacidad de soportar un peso en un tiempo determinado, ¿sí? Y acá podemos hacer un poquito de parate, y yo, me gusta que me digan, o he escuchado, y seguramente ustedes han escuchado, no trabajemos la fuerza con los niños o con las niñas, ¿sí? Si trabajo la fuerza, el niño o la niña se va a quedar petizo, seguramente lo han escuchado. Es un concepto erróneo, ¿sí? Ya, obviamente, si yo le pongo una barra a un pibe o una piba de 10 kilos y tiene 8 años, obviamente que le voy a generar un tipo de lesión o algo, me tengo que, adecuar al contexto de la edad, ¿sí? Ya trabajar con el propio cuerpo ya genera una fuerza. Nosotros, estamos la mayoría, estamos sentados, tenemos una fuerza menos de que aquel, no sé si alguno de ustedes está parado. El que está parado, obviamente, está generando mayor tipo de fuerza porque está contra la gravedad. Nosotros estaríamos a favor. Por ende, cuando planteen una actividad de fuerza, recuerden, con el solo hecho de estar parado, ya te genera una fuerza, ¿sí? Sí, básicamente aclarar que todos los tipos de fuerza pueden ser trabajados por un niño, por una niña, prácticamente cualquier edad. Pueden trabajar fuerza explosiva, se puede utilizar el peso del mismo cuerpo, se puede trabajar velocidad, se puede trabajar resistencia, obviamente dentro de los límites fisiológicos de cada edad en particular, ¿no? ¿Hay una pregunta ahí? Sí, algo decía Cintia, que sí, yo lo leí y tenés razón, después si querés lo podemos abrir el micrófono para que el resto lo escuchen, si querés. Bueno, Dale. dentro de lo que es los distintos tipos de fuerza, como decía Germán, que es una capacidad condicional, tenemos la velocidad, la fuerza de resistencia. Un niño puede trabajar velocidad totalmente, ¿sí? Los límites, como dice Germán, vienen de factores que son hereditarios, como decía mi compañero acá, y factores fisiológicos, ¿sí? Obviamente que en forma gradual se puede trabajar y se va a ir viendo en la medida que vamos trabajando, haciendo una actividad progresiva, hasta dónde podemos exigir. Cuando hablamos de velocidad, más o menos el concepto básico de velocidad es la capacidad que tengo yo de trasladarme de un al otro en el menor tiempo posible, ¿sí? El niño puede realizar este tipo de trabajos en tramos cortos, ¿sí? No más de 10 metros, no más de entre 8 y 10 metros. La resistencia, ahí tenemos un parate, que la resistencia, bueno, es la capacidad que tengo yo, ¿sí? El individuo, de soportar una actividad en un periodo de tiempo prolongado. Si ustedes verifican un niño entre los 6, 8 y 9 años, vos lo mandas a correr y automáticamente él lo que hace no es hacer un trote o un correr lentamente, hace una carrera de velocidad porque le quiere ganar a su compañero que está al lado. Y en esa actividad de querer correr rápido, llámese una vuelta a la cancha, llámese 2 vueltas a la cancha, vos vas a ver que te corre bien 10 metros, 20 metros y empieza a hiperventilar, ¿sí? Se agarra las rodillas y empieza... Bueno, no estaríamos haciendo un trabajo de resistencia y por eso es gradual el trabajo de resistencia, en tramos cortos,
y aluciendo que el niño todavía está en periodo de adaptación fisiológicamente. Y la flexibilidad es la capacidad que tengo yo de estirar el músculo y volverlo a su estado normal, hablando mal y pronto, sin romperlo, sin lesionarlo. Y esta capacidad nosotros creemos que es importante de que se trabaje desde el momento cero que ustedes reciben a un chico o una chica en su centro deportivo, en su centro vecinal, en la actividad que ustedes vayan a desenvolver. Es importante, porque es la capacidad que se pierde al último, que se pierde allá, y más. Puedo tener 90 años y la flexibilidad va a seguir quitando. Obviamente va a ser menos, ¿sí? Pero es la última en que se va perdiendo, por así decirlo, ¿sí? Nos estaría quedando el concepto de las capacidades coordinativas, que, bueno, Sí, recordemos que el coordinativo viene básicamente de coordinación. Básicamente es lo que vamos a trabajar en todas nuestras clases, no solamente en la entrada en calor, sino en el segmento principal. Dentro de las coordinaciones tenemos coordinaciones complejas, tenemos coordinaciones más simples, pero básicamente no sé cómo estamos de tiempo. Bueno, ahí vamos, las mencionamos, las capacidades coordinativas, acoplamiento, diferenciación, equilibrio, ritmo, que recuerdo al principio cuando dijimos, alguien se animó a decir la entrada en calor, usó el ritmo en su entrada en calor, adaptación, orientación. Estas capacidades, por el periodo de tiempo que tenemos, no las vamos a poder desandar, pero bueno, en el material bibliográfico están mencionadas una de ellas, y bueno, ahora cuando terminemos nosotros de dar esta disertación, la licenciada Constanza Cabral le va a brindar una información que vamos a lucir a todas estas capacidades, ¿sí? Bueno, un segundo, me sacaste. Me dejaste ver la última filmina, donde salía el mail. Silvia Olmedo, el material está en la plataforma del InfoCep, ¿sí? Ahí está todo el material. Ahí está. Bueno, como dijimos al principio, son contenidos básicos que hemos podido desandar y brindar en esta charla. Nos hubiera gustado tener un poco más de tiempo, pero como dije recién, ¿no? Ahora Constanza Cabrera le va a dar una información que seguramente le va a ser útil. Ahí está nuestro mail, Germán Morúa, Matías Moreno. Para cualquier consulta estamos abiertos a lo que ustedes quisieran, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias de parte mía para todos y todas. Muchas gracias por formar parte de esta clase y de este espacio y de participar de lo que ha sido esta propuesta. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, María. La información es que el día 30 de octubre realizaremos un campus en donde se van a llevar a cabo todas estas actividades en forma práctica. Así que es importante que sepan que necesitan tener el 80%, ¿sí?, de la asistencia de las 4 clases, pueden faltar solo a una, y participar de este campus. Los esperamos el martes que viene a las 18 horas. Cualquier dato pueden utilizar la plataforma del InfoCep, en donde ahí tienen todo el material para compartir de lo que los profesores han dado hoy, ¿sí? Así que de ahí lo descargan y lo pueden ver. Bueno, muchísimas gracias, que tengan buenas noches.